Hola, ¿cómo están? A veces pienso que septiembre puede ser un mes un poco aburrido y en especial para mí el 11 de septiembre es un día particularmente aburrido. Me parece aburrido porque no hay festivos y también porque en el 11 de septiembre pues ocurrieron dos hechos que pues para mí son eh, pues bastante malucos. El primero de ellos fue pues el bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile, donde pues allí muere el presidente Salvador Allende y comienza la dictadura en Chile. Y el segundo, pues el más mediático, ¿no? Que es el derribamiento, el ataque que hubo para acabar con las Torres Gemelas. Yo no voy a narrar ese hecho, creo que hay mucha información en muchas partes, creo que hay muchas teorías conspirativas y a mi manera de ver, creo que un acercamiento de eso lo hace muy acertadamente el señor Michael Moore a través de su documental llamado Fahrenheit 911, que les recomiendo ampliamente. Si no lo han visto, échenle una mirada para que puedan contextualizarse. Yo lo voy a narrar desde cómo yo lo viví. Yo no estoy diciendo que es que estaba en ese día caminando plácidamente, en ese verano caminando por la Quinta Avenida. No, never in the porca life. Jamás. Pero sí, trabajaba en un call center, trabajaba en una como operador telefónico internacional en esa época. Entonces, pues, tenía un turno de trabajo de 9 a 3, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces resulta que cuando salía a trabajar, por ahí viene un noticiero, pasaba, y viene un noticiero que un avión se había estrellado contra una de las torres gemelas del World Trade Center. Entonces yo dije, uy, tenaz, eso está horrible. Entonces veía el humo negro, cómo salía eso. Yo dije, no, tengo que apurarme al trabajo. En esa época yo pues no le paraba muchas bolas a los noticieros ni a la radio, ¿sí? De hecho, nunca lo he hecho, menos ahora, ¿sí? Ustedes saben la situación como está. Entonces resulta que llegué y pues me puse mi Walkman, ¿sí? Un aparato donde yo escuchaba música en cassettes. Si vieron Guardianes de la Galaxia sabrán de lo que yo hablo, ¿sí? Entonces allá me puse mis audífonos y todo el mundo, yo veía que todo el mundo tenía como cara de terror y todo eso. Ya, listo. Llegué a mi sitio de trabajo y cuando llegué estaba completamente revolucionado, estaba terrible. Había una pantalla, en esa época había una pantalla grande mostrando el ataque. Ya no se había estrellado un avión, sino se habían estrellado dos aviones contra las dos torres. Eh, el incendio era tremendo y pues las líneas estaban infartadas. ¿Por qué? Es bien sabido que muchos colombianos viven tanto en Nueva York como en New Jersey, que pues simplemente las separa el río Hudson, ¿no? Entonces, pues eh, muchas familiares y muchas personas pretendían llamar para qué era lo que pasaba. Entonces, pues nada, me dijeron, no, pues tienes que entrar ya, empezaría a comunicar, pin, pin, y empiece a comunicar, las líneas colapsadas, todo el mundo de trabajo hasta acá. Y pues cuando no se caía la comunicación, porque no solamente creo que sucedió eso en Colombia, sino en muchos países, que todo el mundo quería comunicarse con sus familiares que vivían allá. Entonces, pues en varias ocasiones se cayó la comunicación. Y pues en los eventos en los cuales yo alcanzaba a escuchar, esos, obviamente señores, eso es de mala educación escuchar las conversaciones ajenas, pero en una emergencia de estas pues era espantoso escuchar pues, a las personas del otro lado diciendo que estaban pues precisamente en Nueva York, en esta gran ciudad, y que cómo se veía desde la visión de ellos y cómo se veía todo. ¿Sí? Entonces, que las torres y que echando humo, los noticieros obviamente, pues llegando pues mostrando cómo estaba eso ardiendo. Y pues desafortunadamente
eh, de un momento a otro cae la primera torre, ¿sí? Eso fue un hecho pues tremendo. Al buen rato cae la segunda torre, ¿sí? Eh, y pues esto afecta mucho el ánimo colectivo, ¿sí? Esto quedó como algo que de verdad pues lo afecta a uno. A mí particularmente en ese momento pues me llegó a afectar. A pesar de que pues tengo mis ideas, no estoy muy de acuerdo con los gringos y todo eso, pero fue una cosa bastante penosa. De hecho, en el transcurso del día, pues tuve pues ciertas cosas que afectaron mi ánimo. No puedo decir que es que yo soy de piedra, no, sino que hay momentos en que uno escucha a veces un relato y dice, uy, qué embarrada. Bien, entonces ese día pues pude terminar mi turno de trabajo, salí, fui a almorzar y me fui para la universidad. En la universidad obviamente pude enterarme mejor de lo que había pasado, de todo lo posterior, el ataque al Pentágono, la caída de las torres, la muerte de las personas, y comienza uno a darse cuenta todo este entramado de cómo sucedieron los hechos alternos, ¿sí? De que comenzando por la actitud del presidente Bush hasta pues las verdaderas personas que murieron ahí, que eran pues obviamente, pues no eran los grandes capitalistas, ni los grandes gurús, ni millonarios de Wall Street, sino empleados generalmente de limpieza, inmigrantes que trabajaban allí, oficinistas que pues tenían cargos muy sencillos y miles de personas murieron ahí con ocasión de estos ataques que pues en el momento pues supuestamente le echaron la culpa a un señor Bin Laden, pero en realidad pues eso todavía es objeto de controversia. Bien, entonces ese 11 de septiembre se convierte en una fecha pues un poco complicada porque de hecho un ataque al imperio generaba una gran incógnita de lo que podría pasar. Se llegó a hablar ese día de que el presidente debía renunciar hasta que se podría producir un ataque nuclear si se establecía que de pronto había una potencia extranjera detrás de esos ataques. Eh, pues obviamente comienza ese clima de zozobra a invadir todos los estamentos y pues de hecho durante ese día en clases ese fue el tema, ¿sí? Nosotros tratando de establecer si de verdad eso se podría producir o no y si en realidad se trataba del ataque de una potencia extranjera. Eh, ya después la cuestión es historia, ya miramos que a raíz de eso se produce la invasión a Afganistán, invasión a Irak, la muerte de Saddam Hussein, el aniquilar a los talibanes y todo esto es una enorme conspiración realmente que pues lo único que dejó fueron miles de muertos en esas torres. También se produce un hecho donde los pasajeros de un avión que supuestamente se iba a estrellar contra el Congreso de Estados Unidos le quitan el control del avión a los terroristas y hacen que este avión se estrelle en un potrero en Pensilvania, ¿sí? Cerca a la ciudad de Washington. Es un lugar pues relativamente bastante cercano. Entonces estos días pues fueron, o ese día fue terrible y ver pues a la gente como caía, como eh, pues lo que después se supo era que la gente se arrojaba de las terrazas del World Trade Center, de las Torres Gemelas, y caían pesadamente sobre el pavimento y pues era espantoso ver ese espectáculo. Ya de ahí para adelante, pues mis amigos, ustedes conocen la historia. Si no la conocen, como les digo, les puedo recomendar el eh, documental de Michael Moore llamado Fahrenheit 9/11.
Mis amigos, muchísimas gracias, muy amables por todo su apoyo a todos a estos videos, cualquier cosa, cualquier comentario adicional, acá abajo en la cajita. No se les olvide, ojalá pues puedan ver esto y comentar. Y pues si algo se me pasó por alto, jálenme las orejas, por favor. Que estén muy bien, tengan un buen día.